Hola, mi nombre es Daniela Blandón, estudiante del pregrado profesional en Seguridad y Diseño en el Trabajo, y el día de hoy vamos a presentar con este video el tema correspondiente a la unidad número 3 de la materia física básica. El tema que nos corresponde es termodinámica y los integrantes del grupo son Keren Andrea Agudelo, Brigitte Dayana Bonilla, Manuela Fajardo y yo, Daniela Blandón. En la tabla de contenido encontramos, primero, la introducción, segundo, el marco teórico, tercero, el contenido temático en el cual se incluyen los temas a tratar durante la exposición y por último, las conclusiones. La introducción de nuestro trabajo dice que en la siguiente presentación se demostrarán algunos conceptos de la física básica, la manera como estudia todas las propiedades de la materia y la energía, y asimismo también se darán a conocer algunas leyes principales y ejemplos de los fenómenos naturales que se presentan en la termodinámica. Vamos a también ver unos ejemplos aplicados a la vida cotidiana y que nos pueden dar utilidad en la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Manuela Fajardo y les voy a explicar lo que fue el marco teórico del trabajo como tal. La termodinámica es una rama de la física que se ocupa del estudio de los materiales y los procesos energéticos en sus diversas formas, especialmente en relación con el calor, la termodinámica, el cual se centra en el estudio de la energía que mueve de un sistema a otro y cómo se convierte en diferentes formas como el calor o trabajos. La termodinámica se basa en las leyes básicas como la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos cuerpos están a la misma temperatura de un tercero, entonces también están a la misma temperatura que el otro. La primera ley de la termodinámica, también conocida como la ley de conservación de la energía, establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que sola se cambia de una forma a otra. Y la segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso natural la entropía global aumenta con el tiempo, y lo que significa que los procesos naturales tienden a ser irreversibles. La termodinámica se utiliza en campos que van desde la física y la química hasta la ingeniería y la biología, y es importante para comprender el funcionamiento de los sistemas naturales y artificiales. En fin, este trabajo se va a tratar como tal de todo lo que es la termodinámica en el sentido de la física, para así poder darnos un poco de conocimiento de todas estas y poderlo relacionar un poco con la seguridad y salud en el trabajo, que es el entorno como tal en el que nosotros estamos especializándonos. El primer tema a tratar es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, la temperatura y el trabajo y cómo esas magnitudes se relacionan entre sí y con las magnitudes de la física. En esta área se describe cómo la materia, en cualquiera de sus fases, ya sea sólida, líquida o gaseosa, va transformándose. Para la seguridad y salud del trabajo, este tema es muy importante, ya que los trabajos en temperaturas de extremo calor o extremo frío suponen un riesgo para los trabajadores. Además, pueden causar distintas patologías que afectan a los empleados y que disminuyen su productividad y efectividad en el trabajo. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de la termodinámica. Aquí encontramos que la termodinámica se basa en cuatro leyes fundamentales. La primera es la ley cero. Esta ley establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio con un tercer cuerpo, estos dos cuerpos también se encontrarán en equilibrio térmico. Es decir, que no habrá transferencia de calor de un cuerpo a otro y por eso todos tendrán la misma temperatura. La primera ley de termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, y afirma que cuando dos cuerpos se encuentran a diferente temperatura y están en contacto, se va a producir una transferencia de calor para lograr un estado de equilibrio térmico. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía o grado de desorden molecular de un sistema cerrado
Nunca puede disminuir, únicamente puede permanecer constante o puede aumentar. Además, esta ley establece que la transferencia de energía calorífica siempre va de un cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Por último, encontramos la tercera ley de termodinámica, la cual afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número determinado de procesos físicos. El cero absoluto equivale a 0 grados Kelvin, es decir, menos 273 grados Celsius. El siguiente tema son las propiedades térmicas. Estas son las que determinan el comportamiento de los materiales frente al aumento de temperatura y son, primero, la capacidad calorífica. Es una propiedad que indica la habilidad de un material para absorber calor y cambiar su temperatura. Segundo, la conductividad térmica. Es la capacidad que presenta un cuerpo para permitir la transmisión de calor a través de él. Tercero, el calor específico. Es la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de un material. Cuarto, la dilatación, que es el aumento de tamaño que experimenta un material al elevar su temperatura. Quinto, la fusibilidad, que es la facilidad con la que un material puede derretirse, es decir, pasar de sólido a líquido. Y sexto, la soldabilidad, que es la facilidad de un material para poder unirse consigo mismo o con otros materiales. Hablar sobre la temperatura, el calor específico y los métodos térmicos. La temperatura está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. La temperatura tiene diferentes tipos de escala para obtener su medición. Los tipos de escala son el Kelvin, que es la unidad de temperatura de la escala creada por William Thomson y Lord Kelvin en el año 1848 sobre la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto, que es menos 273,15 grados Celsius, y conservando la misma dimensión. El grado Fahrenheit es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. La escala establece cómo las temperaturas de congelación y ebullición del agua pasa a 32 y 212 grados Fahrenheit respectivamente. El grado Celsius es la unidad termométrica cuyo cero se ubica en 0,01 grados por debajo del punto triple del agua y su intensidad calórica equivale a la del Kelvin. Un ejemplo aplicado a la seguridad y salud en el trabajo pueden ser las quemaduras, cuando los trabajadores que manipulan maquinaria o equipos que emiten calor o trabajan en ambientes calurosos pueden estar en riesgo de quemaduras. Estas quemaduras pueden ser leves o graves y pueden ser causadas por el contacto directo con la maquinaria o el equipo o por el contacto indirecto con superficies calientes. El calor específico es la cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico o la madera, para aumentar su temperatura en 1 grado, aunque también hay otras unidades de medida. Como se puede observar aquí, esta es la fórmula donde Q es la cantidad de energía calorífica perdida o ganada, M es la masa de la sustancia, C es la capacidad calorífica específica de la sustancia y esta que se puede observar aquí es el cambio de temperatura. Un ejemplo aplicado a la seguridad y salud en el trabajo es donde si se trabaja con materiales que tienen un alto calor específico como el acero, es importante tener en cuenta que estos materiales pueden retener el calor durante periodos prolongados de tiempo. Si un trabajador entra en contacto con una pieza de acero caliente, pueden sufrir quemaduras graves o incluso lesiones por calor.
Los métodos térmicos son aquellos que se basan en el uso de calor para obtener información sobre las propiedades de los sistemas, y pues los más comunes son la calorimetría, pues que se utiliza para medir la cantidad de calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso. La dilatometría se utiliza para medir el cambio en el volumen de un sistema como resultado del aumento de temperatura. Y la termogravimetría se utiliza para medir los cambios en la masa de un sistema como resultado del aumento de temperatura. El análisis térmico diferencial se utiliza para medir la diferencia de temperatura entre una muestra y una referencia a medida que se calienta o se enfría. Y por último tenemos el análisis termomecánico, que se utiliza para medir la deformación de un material en función de la temperatura. Y como ejemplo aplicado a la seguridad en el trabajo puede ser el control de la temperatura en la manipulación de productos químicos, como los que deben ser almacenados a temperaturas específicas. Y pues los métodos térmicos pueden ser utilizados para garantizar que se cumplan las condiciones necesarias de almacenamiento y pues evitar la exposición de sustancias tóxicas. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la expansión térmica. La expansión térmica se denomina o también la podemos llamar como dilatación térmica, que es el aumento de la temperatura, en el cual también aumenta la velocidad de las partículas internas de casi todo tipo de materia, por el cual la distancia de separación entre ellas es mayor. El efecto del calor pasa de ser mayor a menor, y esto es lo que hace que la temperatura eh, tenga sus diferentes estados, ¿cierto? Entonces, digamos, estas tienen varios efectos que son los cambios de temperatura, los cambios de estados que sería como sólido, líquido y gaseoso, y también los cambios de dimensiones, que están los tipos de expansión térmica, que son el lineal. Te podemos dar un ejemplo, que es un alambre. Digamos, el alambre debido a la temperatura hace que se encoja o que se empiece como a dañar su contextura como tal. Los superficiales, que podemos decir acá, un ejemplo, materiales geométricos planos, figuras geométricas, las puertas. Es difícil abrir una puerta en el momento después de que tiene o toma una temperatura calórica, ya que esta hace que se dilate y no nos deje pues como hacer un buen uso de ella. Y la volumétrica podemos tener como un ejemplo en una botella de agua, meterla al congelador y vemos cómo el agua sube su volumen ya que se nos convierte en un hielo. La capacidad calorífica, explicándoles pues que la capacidad calorífica es la energía necesaria para el aumento de la unidad de temperatura en una sustancia. Es la cantidad de energía calorífica que necesita el cuerpo para elevar su temperatura a unos grados Celsius. Eh, También podemos calcular que el calor añadido entre sí cambia también la temperatura. La capacidad calorífica pues nos aplica en la parte doméstica y en la parte industrial. Por parte de la radiación se transmiten a través de ondas electromagnéticas, también por partes de conducción. El cuerpo caliente está en contacto con otro cuerpo también frío, y por convección se trasladan las moléculas calientes de un lado para otro. Pues tenemos un ejemplo que es muy común, que es el del termómetro. El termómetro lo que trae internamente es el mercurio, y al momento de tener contacto con el calor de la persona hace que éste se vaya subiendo y se dilate hasta tener el punto exacto, que sería la capacidad calorífica del cuerpo. Listo. Eh, bueno, tenemos ejemplos también, digamos, el microondas, ya que se tiene pues todo lo que son sus radiaciones. El hielo en una taza de agua caliente, pues al echarlo ahí, obviamente, este se va deshaciendo. La mayoría de los sistemas de calefacción también tienen una capacidad calorífica. También pues quisiera decirles que estos dos temas los puedo relacionar con seguridad salud en el trabajo, porque
en varias empresas, sitios donde se trabaja, si no tenemos un buen protocolo de los elementos de protección en una empresa que quizás si no se utiliza el overol completo, por los químicos que se utilizan, por todas las evaporizaciones que hay allí, hacen que el cuerpo se pueda quemar, podamos deshidratarnos. Tenemos demasiados riesgos en cuanto al cambio de temperatura, hace de que las obras también se puedan empezar a tener como riesgos con todo, con todas estas máquinas, con todos los elementos que utilizamos allí. También tener pues muy en cuenta que son métodos o son cosas que podemos utilizar en nuestra vida diaria, ya que por eso también lo podemos relacionar con la seguridad y salud en el trabajo, para así poder tener barreras, saber que esto no es solamente matemáticas, sino que también los necesitamos en nuestra vida diaria. De la transmisión de calor y la radiación. Entonces dice que la transmisión de calor es un fenómeno físico en donde existe un traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre principalmente cuando hay un flujo de energía entre dos sistemas que se encuentran en una distinta temperatura. Va desde el punto máximo de temperatura hasta el mínimo o hasta alcanzar algún tipo de equilibrio entre estos dos. En el proceso de transferencia de calor, eh, pues no se puede como tal parar o frenar. Sí se puede como desacelerar creando barreras entre los dos cuerpos o los dos elementos para así desacelerar un poco el paso y el flujo de calor. ¿Cómo se transmite el calor? Bueno, se dice que existen tres formas de transferencia de calor. Una es la convección, otra la conducción y tenemos también la radiación. Vemos que en la convección la transferencia es propia de la materia portadora de energía, portadora de calor. En la conducción tenemos contacto sin transferencia de la materia y en la radiación observamos que son emisiones de ondas electromagnéticas o fotones. Como podemos ver en la imagen, la convección dice pues que es un intercambio de calor, puede ser entre moléculas frías o calientes y se presenta cuando se ve movimiento al entrar en contacto con el calor. Como podemos observar en la imagen, el agua tiene un movimiento de moléculas en donde su temperatura está fría y empieza como a transferir calor mediante la olla y es allí donde se da la convección en la ebullición. Cuando vamos a hablar de la conducción, tenemos que es un proceso directo entre cuerpos o a través de un mismo cuerpo, es decir, el mismo se puede dar calor. La conducción no se produce con transferencia de materia. En este momento, en este proceso de la conducción, se elimina y solo entra a participar en la transferencia de energía. Entonces se dice que a una mayor temperatura las moléculas vibran o se mueven a una mayor cantidad, como podemos también observar en la imagen. Ya yéndonos hacia la radiación, dice pues que es la transferencia que se realiza a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas, como podemos observar, vienen directamente desde el calor y emiten también sus ondas y esto puede provocar que, por ejemplo, como está en la imagen, llegue a quemar la mano de la persona que está sujetando la olla. ¿Cómo podemos aplicar este proceso o estos ejemplos en nuestra vida cotidiana o en la seguridad y salud en el trabajo? Podemos evidenciar que en las maquinarias algunas se manejan con este mismo proceso, con calor, con frío. Entonces las maquinarias pueden entrar a hacer una convección y más que todo una radiación.
ya que hay muchas maquinarias en grandes plantas o en grandes empresas que emiten muchísima radiación al tener una onda electromagnética según la transferencia de calor que venga desde ese punto de sus movimientos de fotones. La radiación es la transferencia de calor que se realiza a través de ondas electromagnéticas y estamos expuestos casi todo el tiempo en nuestra vida cotidiana a este tipo de radiación. La radiación que podemos encontrar más frecuentemente puede ser la radiación de los radios. Cuando nosotros escuchamos música, ellos emiten ondas electromagnéticas que permiten que el ruido llegue hasta nosotros. El sol es la principal fuente de radiación. Cuando nosotros vemos pues que emite algún tipo de calor y transferencia de calor que se realiza también mediante ondas, los hornos microondas, también las grandes industrias tienen como tal maquinaria que necesitan de este tipo de radiación y emiten este tipo de radiación para poder tener un buen funcionamiento. Se dice que la radiación puede llegar a ser peligrosa, ¿cierto? Porque al ser algo tan cotidiano en nuestra vida, pues vemos que se ve reflejado en la salud, en las industrias y se catalogan entre radiación ionizante y no ionizante. La ionizante es la que permite que haya como una energía capaz de arrancar los electrones de los átomos de las personas o de los seres vivos, mientras la radiación no ionizante no es capaz de arrancar los electrones de los átomos o las moléculas de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que en la seguridad y salud en el trabajo, nosotros podemos clasificar estos riesgos como riesgo ionizante y no ionizante para poder entender cuál nos puede ser más peligroso para nuestra salud. Por ejemplo, tenemos que la radiación no ionizante es la que tiene menos riesgo, mientras que la ionizante puede generar hasta la muerte en caso de una larga exposición, bien sea, por ejemplo, en un consultorio donde haya una persona encargada de tomar radiografías, en mucha exposición a antenas de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, por esto se clasifica y se puede tomar medidas correctivas y preventivas antes de realizar un trabajo con radiación. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Como primera conclusión, la termodinámica trata los procesos de transferencia de calor y cómo se puede realizar un trabajo con ella, por lo cual en la seguridad y salud en el trabajo es importante estudiarla, ya que una mala gestión de las condiciones térmicas del entorno laboral supone un aumento de los riesgos a los que se exponen los trabajadores. Como segunda conclusión, la termodinámica es fundamental para comprender los procesos de transferencia de calor y energía en los sistemas y maquinarias industriales, lo que permite identificar y controlar los riesgos asociados a la exposición a altas temperaturas, gases y vapores. Como tercera conclusión, el calor es la transferencia de energía térmica entre las moléculas de un sistema. La transferencia de calor por radiación es un mecanismo presente en todos los cuerpos y depende la longitud de onda y la temperatura a la que se encuentra el cuerpo emisor y el cuerpo receptor. Esto puede afectar la vida laboral de las personas en un alto porcentaje. Como cuarta y última conclusión, los riesgos y daños por estrés térmico son diferentes ya que afectan la salud de determinada persona que puede darse por estrés térmico por calor. Gran parte de sus causas son ligeramente reconocidas y la posibilidad de que se genere un riesgo es inminente. Más en algunas situaciones estos riesgos pueden darse ocasionalmente y desencadenar accidentes o daños en la salud de los trabajadores. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, profe.